Buenas noches. Vamos a dar comienzo con la sesión. El tema que tenemos ahora en curso son las políticas educativas mexicanas antes y después del 2001. Pues comenzaremos con los antecedentes de la educación en México, como podemos ver de diapositiva. Ahora acerca del sistema educativo moderno, este se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Una de las características principales es que en esas épocas o en esos años, el sistema educativo estaba completamente centralizado. Centralizado, evidentemente, y en comparación con otros países que supuestamente no eran democráticos como el nuestro, estaban inclusive más centralizados en nuestro país. Durante ese periodo, vamos hablando de 1952 a 1958, las escuelas comenzaron a enfrentar las primeras manifestaciones demográficas. ¿A qué se refiere? Tenemos dos características principales al comienzo. Una de las evoluciones más importantes que tuvieron en inicios de nuestro sistema educativo fue la obligatoriedad, o sea, hacer obligatorio la educación básica en nuestro país, la educación primaria, más específicamente. Esto ocasionó una exclusión demográfica, lo cual quiere decir que hubo un exceso de población en las escuelas, pues obviamente el sistema educativo no estaba preparado para soportarlo. Luego, en el sexenio del 64 al 70, las políticas del plan de 11 años, esto fue concebido por el sexenio de López Mateos, continuaron con esta política y fue acelerando todavía más ese crecimiento demográfico. Evidentemente, la cobertura no podría estar al 100%. Los primeros retos dieron paso a esta situación. Luego vino la llegada de alumnos eh, durante la primaria y la secundaria también tuvieron esa afectación, o sea, el exceso de alumnos que fueron pasando de primaria a secundaria. Esto fue durante el sexenio de Echeverría en los años 70 a 1976. Esto va a derivar en la elaboración y la presentación de proyectos educativos con estrategias más definidas. O sea, ese exceso de población obligó tanto a los secretarios de educación como a los presidentes y todos los involucrados en ese tiempo en la educación a preparar estrategias más elaboradas, a preparar estrategias más concisas para poder dar solución a los retos que nos estaba enfrentando con la exclusión demográfica, tanto en primaria como en secundaria. Obviamente, en inicios de los 70s, a mediados de los 70s y todavía a principios de los 80s, fue cuando se pudo alcanzar que todos los niños pudieran tener acceso, por lo menos al primer grado de primaria. Este fue un logro que, pues, en nuestro país ahora gozamos de un gran índice de alumnos inscritos en primaria, ¿no? Tanto primeros, segundos como terceros. Luego, vamos entrando un poquito más en los 80s y a principios de los 90s, eh, en las presidencias tanto de Miguel de la Madrid, tanto de Salinas. Qué fue la diferencia con ellos? Bueno, la modernidad, tanto tecnológica como social y parte de la globalización, obligaron a que hubiera muchos acondicionamientos con los proyectos educativos. Y obviamente vino también la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Fue alcanzando ya la educación básica, que hoy en día sabemos que la educación básica es primaria y secundaria. Luego vamos a llegar a los principios de los 90s, ya con la década, ya casi en el 2000, con la presencia de Ernesto Zedillo. En esta parte o en esta etapa hubo un alto grado de continuidad respecto a lo que había hecho Carlos Salinas, lo que había hecho Echeverría, Miguel de la Madrid. Este antecedente obviamente se considera primer parteaguas del
final de una era, ¿no? Sabemos que después de Cedillo vino la ruptura política para que entrara otro partido político. En este caso fue Vicente Fox, que vino también a hacer muchos cambios en la política educativa en nuestro país. Muy bien, ahora sabemos que a pesar de que hubo muchos esfuerzos para poder ir cubriendo con los retos y con las exigencias de la demanda demográfica, no se lograba tener la cobertura completa. Y eso se demostró en los censos realizados en aquella época. Acá podemos tener un dato, un total de unos 20 millones de niños y jóvenes de 6 a 14 años de edad. Alrededor de 1 millón de ellos sigue fuera de la escuela, que en términos relativos, como dice acá, se trata de un 5%, pero la cifra realmente es bastante fuerte. ¿Cómo fue la política educativa después del 2001? Muy bien. Primero tenemos que entender que hubo un cambio de régimen en el cual los regímenes que tomaron la batuta de la educación tuvieron que elaborar programas sexenales diferentes, a lo cual le dieron más puntualidad al reto de la cobertura y a la importancia de la educación media superior. Esta es una de las partes más importantes porque entendieron o comprendieron que ya se había trabajado en la parte de primaria y de secundaria, y ahora venía la época o la etapa que había que reforzar más en la educación media superior en el país, e enfrentándonos aún todavía más a la modernización y globalización que se estaba dando en esa época. Se propone una visión de la situación deseable, un sistema de largo plazo. Se hizo, los que vivimos en esa época, recordamos que se hizo un proyecto en el cual iba a tener un impacto durante varios años y se iba a ver reflejado hasta el año 2025. Eh, Otra de las características fue la implementación de rendiciones de cuentas, transparencias, mecanismos de evaluación, etcétera. Fueron una de las grandes diferencias con eh, los anteriores proyectos educativos antes de 2001. Esta fue una de las partes, de las diferencias y de las propuestas del proyecto eh, a partir de Vicente Fox. Otra segunda parte, la segunda del programa se denomina Reforma de la Gestión del Sistema Educativo. Este se refiere a puntos comunes a todo tipo de niveles y modalidades educativas. ¿Qué quiere decir? Que se trató de un proyecto integral, ¿no? En el cual se trataba de que el proyecto abarcara desde primaria, secundaria, bachillerato y superior, cosa que no se daba tanto en los sistemas educativos anteriores. Los proyectos anteriores manejaban estas modalidades y estos niveles independientes uno de otros en su mayoría. Y como la tercera parte de las características de estas propuestas, eh, él titulado sus programas sectoriales, que comprende 4 capítulos, en el cual en ese proyecto pues, se convertían en 4 fases, y que contienen cada uno sus programas de educación básica, media superior y superior. Cabe señalar que estos proyectos, como habíamos comentado, daban mucha puntualidad en la educación media superior, o sea, la parte y en todas sus modalidades, eh, para luego poder ir yendo a la parte de educación superior. Cabe señalar que la explosión demográfica que hubo después del 2001 en todos estos niveles fue muy significativo. Por tanto, el reto de la cobertura fue una de las cuestiones que hasta la fecha nos sigue afectando, obviamente, que, junto con la infraestructura y otros temas. Pues podemos concluir que las fases de evolución de la educación media de México
Al inicio, vamos a hacer un pequeño resumen, se caracterizó por la falta de estructura y educación centralizada. La participación de los estados en la estructura educativa en la etapa posterior fue una característica importante, como hemos comentado, así como la obligatoriedad de la impartición de educación básica. Otro punto, el crecimiento demográfico en los años posteriores ocasionó que las planeaciones estratégicas tomaran una importancia específica en el desarrollo educativo. Otro punto es el crecimiento demográfico, se trasladó a las siguientes etapas, al nivel medio superior y superior, lo que reforzó la necesidad de establecer proyectos educativos más eficientes. Y también en las etapas posteriores, del 2001, el reto ha sido la importancia de la cobertura de la educación, así como reforzar el desarrollo en el nivel medio superior en sus distintas facetas. Bueno, y aquí concluimos. Es un saludo para todos y esperemos que sea resuelto.